En la India había una vez un hombre llamado Purun Das, que era el primer ministro en el noroeste. Era un brahman de tan alta casta que las castas no significaban nada para él. Gracias a la educación inglesa que recibió en Bombay y a manejarse bien, este hombre llegó a tener más poder real que el Maharaja. Cuando el viejo rey murió, Purun Das mantuvo influencia en su sucesor, que también fue educado por los ingleses. Juntos construyeron caminos y fundaron escuelas y hospitales. Llegó el primer ministro a ser muy amigo de virreyes, gobernadores y secretarios, también de médicos y misioneros comunes y de todos a quien encontrara, así fueran simples viajeros. Por último, hizo un viaje a Inglaterra, pagando lo debido a los sacerdotes que cuidaban de su fe. En Londres conoció a todos los que valía la pena conocer y vio más de lo que podía contar. Le concedieron títulos honorarios en las universidades y dio muchas conferencias. Este es el hombre más fascinante del mundo, proclamaron todos. Cuando regresó a la India, el virrey visitó al Maharaja para concederle la Gran Cruz de la Estrella de la India y en la misma ceremonia, Purun Das fue proclamado comendador de la Orden del Imperio Indio, convirtiéndose en Sir Purun Das, caballero. Un mes después, hizo algo que asustaría a muchos. Renunció a su posición, a su palacio y a su poderío, adoptando el cuenco y las ropas color ocre de un sannyasi o santón. Ya había usado su poder y riquezas para ser útil y fue honrado entre los hombres. Ahora se desprendía de todo eso como un hombre deja caer un manto que ya no necesita. Abandonó la ciudad llevando una piel de antílope, una muleta bajo el brazo y un cuenco de coco de mar. Se fue descalzo, solo y con los ojos clavados en el suelo, mientras despedía su antigua vida. Ahora era un sannyasi, un mendigo errante que mientras haya en la India algo para compartir, no se moriría de hambre. Por la noche extendía su piel de antílope donde estuviera, a veces en un monasterio de sannyasis ubicado junto al camino, otras en las afueras de algún pueblo donde los niños acudían con la comida que preparaban sus padres. No pocas veces descansaba a la intemperie cerca de algún fuego. Todo era lo mismo para Purun Das, o Purun Bhagat, como se llamaba a sí mismo ahora. Poco a poco fue hacia el norte y hacia el este, hasta que un día vio la lejana línea de los grandes Himalayas. Entonces sonrió Purun Bhagat porque se acordó de su madre, que era una brahmana de origen montañés. Basta que un hombre lleve una gota de sangre montañesa en las venas para que al final vuelva al lugar de donde salió. Allí me sentaré a meditar, decidió Purun Bhagat, mientras el fresco viento del Himalaya silbaba en sus oídos. Siguió el camino del Himalaya al Tíbet. En este camino encontró gente de todos los niveles sociales, mercaderes, pastores y lamas. A veces solo encontraba animales como un oso negro que gruñía mientras desenterraba raíces en el valle. Cuando dejó atrás el paso de Mutianí, cesaron los ruidos mundanos y Purun Bhagat quedó a solas consigo mismo, caminando, vagabundeando y pensando. Una tarde, después de escalar durante 2 días, llegó al punto más alto que había encontrado hasta entonces. Detrás, vio una línea de picos nevados que abarcaba todo el horizonte. En esta cima había un denso bosque de cedros del Himalaya. A la sombra de estos árboles se alzaba una pequeña capilla abandonada dedicada a Kali. Purun Das limpió el suelo y construyó un pequeño hogar de barro detrás de la capilla. Luego extendió su piel de antílope y se sentó a descansar. La ladera bajo sus pies descendió unos 500 metros y allí debajo había un pequeño pueblo con casas de piedra y techo de tierra batida. Alrededor del pueblo se extendía un sinfín de campos que cubrían la montaña. Al mirar hacia el otro lado del valle, el bosque de pinos parecía un montón de matorrales. Purun Bhagat vio un águila que cruzaba majestuosamente el gigantesco hueco del valle. El enorme pájaro quedó reducido a un punto antes de haber recorrido la mitad de la distancia. «Aquí encontraré la paz», dijo Purun Bhagat. En cuanto los habitantes del pueblo vieron humo en la capilla abandonada, el sacerdote subió a dar la bienvenida al forastero. Al cruzar la mirada con Purun, un hombre acostumbrado a mandar, el sacerdote se inclinó hasta rozar el suelo.
Tomó el cuenco y, sin decir palabra, volvió al pueblo donde anunció: «Por fin tenemos un hombre santo entre nosotros. Es un brahmin de pura cepa». «¿Crees que se quedará entre nosotros?», preguntaron las comadres del pueblo mientras corrían a prepararle deliciosos manjares. La comida de la gente de las montañas es sencilla, pero muy apetitosa. El sacerdote volvió junto al sanyasi con el cuenco bien repleto de alimentos. ¿Piensas quedarte? ¿Necesitas un discípulo que pida limosna en tu nombre? ¿Tienes con qué protegerte del frío? ¿Está bien la comida?, preguntó el sacerdote. Purun Bhagat comió y dio gracias al sacerdote. Le dijo que tenía intención de quedarse. Esto le bastó al sacerdote y agregó que colocase el cuenco en un hueco entre dos raíces y ningún día le faltaría alimento, pues el pueblo se sentía muy honrado en tenerlo. Aquel día marcó el final del vagabundear de Purun Bhagat. Llegó a su destino, donde gozaría del silencio y del espacio. El tiempo se detuvo para él, que sentado ante la puerta de la capillita no habría podido deciros si estaba vivo o muerto, si era un hombre o si formaba parte de las montañas. Hablando suavemente para sus adentros, repetía un mantra centenares de veces hasta sentir que se alejaba más y más de su cuerpo para llegar a la iluminación. Justo en el momento en que estaba por alcanzarla, su cuerpo volvía a tirar de él y Bhagat, con el corazón apesadumbrado, volvía a sentirse apresado en su carne y sus huesos. Cada mañana el cuenco lleno de comida era depositado frente a la capilla. A veces lo dejaba el sacerdote, a veces lo dejaba algún niño que volvía corriendo, pero la mayor parte del tiempo era la mujer que había preparado esa comida y solía pedirle su bendición. Aunque podía ver desde arriba la vida cotidiana de la gente, Bhagat nunca bajó al pueblo. La vida del pueblo pasaba ante sus ojos como escenas bordadas en un tapiz. Esto le hacía meditar y preguntarse a dónde llevaría tanta actividad. Con el tiempo, los animales salvajes se acercaron a la capilla a ver quién era el intruso. Los langures, monos de grises bigotes que habitan el Himalaya, fueron los primeros en llegar. Luego de volcar el cuenco por curiosidad, de morder el mango de la muleta y ver que el hombre no se movía, decidieron que era inofensivo. Al caer la noche, saltaban desde las copas de los árboles y le pedían comida. Después se marchaban columpiándose entre los árboles o se acurrucaban junto al fuego. Al día siguiente, lo más probable es que Bhagat se encontrara que compartió su manta con alguno de estos monos. Ellos lo acompañaban durante todo el día, a veces tarareando alguna cancioncilla. Después de los monos, llegó el Barasingh, un gran y fuerte ciervo. Como el sanyasi no se movió ante su llegada, el animal se acercó de a poco hasta husmearle la espalda. Purun Bhagat le acarició la cabeza y el majestuoso animal se calmó. Unos días más tarde, el ciervo apareció con su compañera y sus crías, unos encantadores cervatillos. Purun Bhagat los llamaba a todos hermanos míos, y al escucharlo, estos salían del bosque a su encuentro. Sona, el oso negro, caprichoso y suspicaz, pasó por allí en más de una ocasión y como Bhagat no demostró miedo, Sona no demostró furia. Se limitó a observarlo hasta acercarse a pedir caricias y algo de comida. A menudo, cuando el Bhagat subía a la cima, se encontraba con que el gran oso lo seguía gruñendo y arrastrando las patas. Otras veces, cuando los pasos del hombre lo despertaban, Sona se levantaba con ánimos de batallar hasta que reconocía la voz de su mejor amigo y se calmaba. Los hombres santos tienen fama de obrar milagros con los animales. Los habitantes del pueblo vieron la majestuosa silueta del Barasingh avanzando como un fantasma en el bosque. Vieron a los langures jugar dentro de la capilla y hasta escucharon a Sona canturrear como hacen los osos. Todo esto aumentó la fama de Purun Bhagat como milagrero. A pesar de esto, nada era más ajeno a su pensamiento que hacer milagros. Él creía que todas las cosas formaban parte de un gran y único milagro. Entregado a sus meditaciones, pasó el tiempo y el cabello le llegó a los hombros. Su muleta dejó una marca al lado del lugar donde estaba extendida la piel de antílope y el lugar donde siempre descansaba el cuenco ya había tomado su forma. Cada animal conocía su lugar frente a la hoguera. Pasaban las estaciones y los campos cambiaban de color una y otra vez. Pocos eran los cambios en el poblado. El sacerdote era más viejo y los que fueron niños que visitaban a Bhagat ahora mandaban a sus propios hijos. Cuando preguntaban a los habitantes del pueblo cuánto tiempo había vivido su hombre santo en la capilla, invariablemente contestaban: siempre vivió allí.
Un verano, vinieron lluvias como hacía muchos años no se veían en las montañas. Durante 3 meses, el valle se vio envuelto en nubes y nieblas, al tiempo que la lluvia implacable solo se detenía para darle lugar a los truenos. Durante la mayor parte del tiempo, la capilla de Cali se hallaba por sobre las nubes y Purun Bhagat no veía el pueblo. Durante ese tiempo no oyó más que el millón de corrientes de agua que chorreaban de las copas de los árboles. Un día salió el sol y con él vino el delicioso aroma de los cedros. Durante una semana el sol brilló sin cesar mientras las lluvias juntaron fuerzas para despedirse con un torrencial aguacero. Aquella noche, Purun Bhagat puso mucha leña en la hoguera, pues estaba seguro que sus hermanos necesitarían calentarse. Ninguna bestia acudió a la capilla, aunque él llamara una y otra vez. Esa noche se durmió preguntándose qué habría ocurrido en el bosque. Fue cuando la noche era más oscura que Purun Bhagat se despertó al sentir que tiraban de su manta. Al desperezarse, la manito de un langur se posó en su brazo. «Se está mejor aquí que entre los árboles», dijo soñoliento. «Tápate y entrarás en calor». El mono tiró de él con fuerza. «¿Quieres comida? Espera un poco y prepararé algo». Al arrodillarse a echar leña al fuego, el langur corrió a la puerta de la capilla, canturreó y regresó hasta él para tirar de su rodilla. «¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre, hermano?», preguntó el sanyasi, que no lograba descifrar la mirada del monito. «A no ser que alguno de tu casta haya caído en una trampa, y eso aquí es imposible, no pienso salir. Mira, hermano, hasta el Barasingh viene a cobijarse». Al entrar a grandes zancadas en la capilla, los cuernos del ciervo chocaron con la sonriente estatua de Kali. El animal bajó la cornamenta en dirección de Purun Bhagat y dio nerviosas patadas al suelo mientras resoplaba. El ciervo lo empujó hacia la puerta y Bhagat oyó algo que se abría con un crujido. Vio que 2 baldosas se separaban y la tierra abría sus fauces. «Ahora lo entiendo», dijo Purun Bhagat. «No puedo criticar a mis hermanos por no venir a sentarse alrededor del fuego esta noche. La montaña se está desmoronando. Pese a ello, ¿por qué me marcharía?». Sus ojos se posaron en el cuenco de mendigo y al verlo vacío su expresión se transformó. «Me dieron de comer desde que llegué aquí y si no voy deprisa no quedará nadie en el valle. Debo ir a prevenirlos. Échate atrás, hermano, debo acercarme a la hoguera». El Barasingh retrocedió de mala gana mientras Bhagat ponía al fuego una madera hasta que estuvo bien encendida. «Así que has venido a avisarme. Nosotros haremos algo mejor. Préstame tu cuello, hermano, que no tengo más que 2 pies». Con la mano derecha se aferró al cuello del Barasingh y, procurando no quemarse ni quemar al animal, salió de la capilla adentrándose en la tormentosa noche. No había viento, pero la lluvia casi apaga la madera en más de una ocasión. Tan pronto dejaron atrás el bosque, se sumaron a ellos otros hermanos del Bhagat. El pelo y la ropa se pegaban a su cuerpo por la cantidad de agua que lo había mojado. Ya no era un hombre santo, sino que era Sir Purun Das, caballero, el primer ministro de un gran estado y que se dirigía a salvar vidas. Bajaron todos juntos el escarpado sendero hasta llegar a la única calle del poblado. El Bhagat comenzó a golpear las ventanas con su muleta y a gritar: «Levántense y salgan corriendo, la montaña se viene abajo, levántense y huyan». «Es nuestro santón quien grita, lo acompañan sus bestias, reúnan a los pequeños y den la señal de alarma», decían las mujeres a sus hombres. La alarma se extendió de casa en casa mientras las bestias se amontonaban agitadas alrededor de Purun Bhagat y Sona resoplaba con impaciencia. La gente salió corriendo a la calle. «Crucen el valle y suban por la ladera opuesta. Que nadie se quede atrás. Nosotros los seguiremos», gritó Purun Bhagat. La gente se puso a correr como solo los habitantes de las montañas pueden correr. Sabían que debían llegar al punto más alto del otro valle. Huyeron despavoridos, cruzando el riachuelo al fondo del valle. Escalaron jadeando los campos del otro lado, mientras el Bhagat y sus hermanos les seguían los pasos. Trepaban y trepaban la ladera de la montaña opuesta, mientras detrás el corpulento Barasingh, soportando el peso del medio desfallecido Purun Bhagat, se esforzaba por no quedarse atrás. Por fin se detuvo el ciervo al llegar a un denso bosque. Su instinto le decía que allí estaría a salvo. Purun Bhagat, a punto de desmayarse, se dejó caer al suelo junto al ciervo. La lluvia y la escalada lo estaban matando, pero antes de desplomarse, llamó a la gente del pueblo.
Deténganse y pasen lista. Y susurró al siervo: quédate a mi lado, hermano. Quédate hasta que me vaya. Se oyó en el aire un suspiro que se convirtió en un murmullo. El murmullo creció hasta convertirse en el rugido más fuerte que jamás hayan oído. La ladera donde se encontraban recibió un fuerte golpe. Luego quedó solo el ruido de la lluvia. Ninguno de los habitantes del pueblo se animó a hablar con el Bhagat que les había salvado la vida a todos. Se resguardaron bajo los pinos y esperaron a que se hiciera de día. Cuando hubo suficiente luz, miraron al otro lado del valle y vieron que lo que eran campos y bosque ahora eran una mancha roja de la que colgaban algunos árboles cabeza abajo. No quedaba rastro del poblado ni del camino. Los habitantes del pueblo cruzaron uno tras otro el bosque para rezar ante su Bhagat. Vieron al Barasingh de pie al lado del hombre santo y el ciervo huyó al acercarse a ellos. Oyeron el quejido de los langures en las ramas de los árboles y a Sona lamentándose más arriba en la ladera. Purun Bhagat estaba muerto, sentado con las piernas cruzadas y la espalda contra un árbol, la muleta bajo el brazo y el rostro hacia el nordeste. Miren aquí un milagro tras otro. En esta postura deben enterrarse los sannyasis. Aquí levantaremos el templo en memoria de nuestro santo, dijo el sacerdote. El templo, una capillita de piedra y tierra, quedó completada en menos de un año y llamaron a la montaña Montaña del Bhagat. Allí siguen acudiendo en nuestros días con luces, flores y ofrendas. Lo que no saben es que el santo al que rinden culto es el difunto Sir Purun Das, caballero y doctor, el que en otro tiempo fue primer ministro del progresista e ilustrado estado de Mojiniwala y miembro honorífico de sociedades ilustres, haciendo bien en este mundo y en el otro.